Muchas gracias, señora presidenta. Yo he escuchado al senador Coloma decir que tratemos este problema como una cuestión de Estado, con una mirada de Estado. Y yo creo que eso es lo correcto. Y creo, señora presidenta, que nosotros en la Araucanía, y hablo por esa zona que represento, efectivamente tenemos un problema. Tenemos un problema de convivencia, tenemos un problema de confianza, un problema de violencia, tenemos una sociedad fragmentada y hay distintos sectores que están sufriendo esta situación. Esa es una realidad. Pero yo siempre he sostenido que la obligación de un político, en este caso de alguien que es una autoridad en una de las corporaciones más importantes del Estado, como es el Senado, es tratar estos temas con sentido de Estado. Y yo creo que la obligación nuestra son dos. Una, conocer la historia de Chile. Yo creo que es difícil que alguien aspire a conducir organismos en el Estado si no conoce la historia de su país, si no conoce cómo llegó el Estado chileno a fines del siglo XIX a la región de la Araucanía. Y la segunda obligación que tiene no es justificar la violencia, pero buscar una explicación de por qué hemos llegado a este conflicto social que se arrastra por 140 años. Entonces vamos al fondo del tema. Y aquí efectivamente fue el Estado el que usurpó de manera violenta, sin título jurídico ni político alguno, las tierras del pueblo mapuche y lo redujo de 5 millones de hectáreas a poco más de 400.000 hectáreas y lo sumió en la pobreza, en la exclusión y en el racismo. Y ahí trajo a colonos chilenos y extranjeros. Y hoy día los actuales descendientes, la tercera o cuarta generación, están sufriendo los embates de esta violencia. Yo eso lo comprendo. Y también sufren los camioneros por este conflicto, que no tienen arte ni parte ambos sectores sociales en este incordio entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. El Estado chileno no ha dado respuesta al fondo del problema que se discute hace 140 años. Mire, el Reino de España trató mucho mejor a los mapuches que el Estado chileno. El Reino de España fue a la guerra, ganó, perdió y al final firmó la paz el año 1641 con el Tratado de Quilín, que le reconoció la autonomía y la independencia al pueblo mapuche, y que se rompió cuando el Estado chileno no cumplió su palabra y se metió de manera, por la fuerza, a maltratar, a humillar, a matar, a despojar al pueblo mapuche, no solo de sus bienes, sino que de su hábitat, de sus cosas, de su habitación, de su familia. Cuando tú no resuelves adecuadamente los problemas en la historia, esta historia te persigue. Y estamos pagando el racismo de la sociedad oligárquica del siglo XIX, el racismo brutal de las autoridades y de la sociedad dominante de esa época y de los medios de comunicación, la pobreza y la exclusión que se ha sufrido en el siglo XX. Y entonces hoy día tenemos un gobierno de derecha donde la gente de la Araucanía, y quiero decírselo porque seguramente están escuchando, ellos, ustedes, agricultores y camioneros mayoritariamente, votaron por este presidente. ¿Y qué ha hecho este presidente en la región de la Araucanía para resolver este tema? Nada, desde el punto de vista político, para resolver el conflicto. Reconozco los esfuerzos en políticas públicas de la ministra Rubilar, pero eso va por otra vía, no resuelve el tema de fondo. Y entonces no encuentra nada mejor el presidente en un clima electoral, cuando está acusado constitucionalmente, cuando tiene un bajísimo respaldo, cuando en Chile nadie le cree,
que meter a las Fuerzas Armadas en este conflicto. Entonces yo digo, aquí hay una utilización de instituciones de la República que deberían estar fuera de la contingencia política. Porque todos sabemos que en las grandes crisis que ha tenido la República, sobre todo en el siglo XX, cuando se han metido las Fuerzas Armadas, hacen el trabajo sucio. Y los sectores poderosos se quedan con las empresas y con los bienes. Y después los jefes militares terminan en Punta Peuco. Porque hoy día en el mundo se persigue la violación a los derechos humanos hasta arriba de los árboles y por sécula seculorum. De tal manera que creo que es necesario tener eso presente. Entonces, esto es el fracaso de la política, el fracaso total de este gobierno, el fracaso de la policía, porque si hay algo que ha fracasado en la región de la Araucanía es la inteligencia, la anticipación, la predicción. Anticiparse a los hechos no existe. Y entonces por eso que estamos en el problema que tenemos. Mire, aquí ya se ha dicho, las Fuerzas Armadas tienen otra misión y nosotros tenemos que cuidar las instituciones del Estado para recuperar la confianza y la legitimidad que hoy día están quebradas en Chile, viviendo un proceso polarizado para el 21, viviendo una convención constitucional que quiere crear reglas nuevas del juego. Y si se actúa tan irresponsablemente, y lo digo responsablemente, se actúa tan irresponsablemente como el señor presidente de la República en jugar con estas instituciones, entonces no vamos bien encaminados. Le pido un minuto más, Presidenta, para cerrar y terminar. Ok, senador. Mire, nosotros no somos tan exclusivos como país para pensar que somos originales. En muchas partes del mundo han tenido problemas similares, en todos los países desarrollados, con conflictos parecidos, en Estados Unidos, en Canadá, en los países nórdicos, en Nueva Zelanda, paradigmático país, y se ha buscado una solución por la vía política y se ha conseguido la paz. No hay conflicto social en el mundo en que la última palabra la tengan las armas. En los grandes conflictos hoy día contemporáneos incluso, la última palabra siempre la tiene el diálogo y la política. Entonces el mundo mapuche viene caminando hace mucho tiempo peleando con muchos estados. Y no crea que sea tan fácil pensar que esto se va a terminar por la vía de la fuerza. Por lo tanto, señora Presidenta, voto en contra de la proposición del presidente.